Necesitamos medios que no griten, medios que te escuchen sin prejuicios, medios que estén financiados solo por los oyentes. No esperes a otro momento. Hazte mecenas y únete ya a la Resistencia Cafetera. radiocable.com/mecenas. Hola Fer, Pilar, Pepe, oyentes de la cafetera. Yo soy de la familia hace muchos años, pero nunca he enviado un audio. No suelo participar en los diálogos de las redes porque por mis horarios os escucho siempre en la retaguardia. Y tampoco estoy muy presente en Twitter, Instagram, etc. Pero desde luego, cuando os conocí fue un gran descubrimiento. Y bueno, es verdad que no os puedo retuitear, pero gracias a mi testarudez, pues creo que muchas amistades, alguna pareja que ya no está en mi vida, pues os llegaron a conocer y aunque algunos no estén en mi vida, yo creo que la cafetera sigue estando en la de todos ellos. Desde luego en la mía lo estáis. Muchas gracias por el trabajo que hacéis y la alegría que me dais cada vez que os escucho. Seguir adelante. Gracias. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago. En Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La cafetera. En el programa La Cafetera de Radio Cable la ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los... Dirige Fernando Berlín. Cuidado porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, que lo... Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. Hasta el momento, señor, no se reportan daños. Bueno, de todas maneras hay que hacer la revisión. Hay que hablar con el gobernador Sergio Salomón de Puebla. We can't let Putin win. Say it again, we can't let Putin win. It's in our overwhelming national interest and the international interest of all our friends. Any disruption in our ability to supply Ukraine. I want to see parties step up of their comfort zones and find common ground to deliver a high ambition and balanced outcome. Is immoral. It will surely be seen to be illegal. It is, as I walk around there now, it is a bloodbath. I feel these safe zones are trying to prepare a narrative for continued massacres of children. Silence is complicity. We have to know that. Porque es inaceptable la muerte de civiles, la crisis humanitaria. Ayer el secretario general de Naciones Unidas estaba alertando del desplazamiento de otras 600.000 personas en el sur de Gaza como consecuencia de los bombardeos de Israel en Gaza. ¿Cuál es el planteamiento que tiene Israel para el día siguiente de esta guerra? ¿Cuál es el planteamiento que tiene la comunidad internacional de reconocer o no el Estado palestino para que pueda coexistir pacífica y en términos de seguridad tanto Israel como Palestina? Yo creo que, en fin, estamos con el sentido común, estamos con un principio de humanidad. No es aceptable que la comunidad internacional, en fin, comparezca impertérrita ante la muerte de más de 5.000 niños y niñas en Gaza. Y yo, por supuesto, que quiero tener las mejores relaciones con el gobierno de Israel. Israel es un país amigo de España, pero lo que me preocupa en este momento es la muerte de civiles y en particular de niños y niñas en Gaza. Y yo creo que eso es una cuestión de derechos humanos que a mí se me alcanza irracional, el que la derecha española no sea capaz de mostrar esa empatía. Y vuelve a reiterar el presidente Sánchez que la amnistía es virtud. No, no. Porque la virtud es moralidad, la virtud es ética, la virtud es honestidad, la virtud es honradez y la virtud es integridad. Y la amnistía es
todo lo contrario. La amnistía es inmoralidad, la amnistía es corrupción política, la amnistía es degeneración política. Por eso es vicio. Yo sé que a usted no le gustan los sueldos altos. Usted más de sueldos bajos, de despidos baratitos. Pues mire, yo no. Puede dar todos los mítines que quiera los fines de semana, hablando de ETA, del fin de los españoles, pero al menos de lunes a viernes dedíquese a que Madrid no sea la peor región de España en inversión educativa, sanitaria, la peor de España en bajada de paro y la peor de España en subida de sueldos. Oh, my pretty baby, oh, my sweetie baby, I just can't believe I'm yours. Qué bien, ¿no? Iba a decir qué agotamiento, pero no puedo ser yo el primero en andar agotándoos a vosotros. Habrá que soportar el temporal. Lo que pasa es que como muchos oyentes de la cafetera siempre nos dicen, sobre todo en los últimos tiempos, porque hemos vivido momentos en los que había mucha pasión política, mucha pasión informativa, pero no sé si ha sido las redes sociales, la información a la que estamos tan sobreexpuestos constantemente por todas partes, la tensión, la pasión con la que se vive muchas veces en los medios de comunicación, pero esto está haciendo que tengamos que sobrellevar una intensidad informativa que acabamos todos agotados. Aquí estamos, dice Ángel. Buenos días, Ángel, muchas gracias. Siempre colocado en primera posición, como Gaizka, como Odemiro, como Daviriete, como Pedro Quintana, muchas gracias, como mi Mamen Páez, que está retuiteando la dirección del programa, como Luz Modroño, Terangina, Argapa, un montón de gente que se está incorporando a esta hora a través de las redes sociales con el hashtag almohadilla la cafetera es noticia. ¿Sabéis qué pasa? Y fijaos que tampoco es muy diferente el programa de hoy al del resto de la semana. Pero sabéis que los viernes normalmente este tramo de la cafetera lo dejo grabado cuando todavía no ha salido el sol, porque tengo que acudir a una tertulia. Pero ayer me ocurrió una cosa de estas que le ocurren a Fernando Berlín a veces, que vive en una especie de semidespiste, que no... Claro, yo no daba por hecho que era fiesta. Y a las 9:30 de la noche le digo a María Galería, digo, creo que mañana no me han avisado para ir a la tele. Digo, yo no me han enviado el mensaje de confirmación, digo, a ver si... Y entonces puse un mensaje a la producción de La Sexta, de Telecinco, a los programas a los que suelo ir los viernes, y me dijeron, pues si mañana es fiesta, mañana no hay programa. Y de pronto digo, pues yo había articulado todo como si hubiera programa normal y yo tenía que salir despertándome a las 5 de la mañana. ¡Pues no! Pero entonces he decidido, digo, pues voy a hacer el programa, porque como he gritado, hasta la mesa se ha desconectado, que he decidido, digo, pues voy a hacer el programa a la vieja usanza. No es que sea muy diferente al programa que hacemos aquí de lunes a viernes, pero es mucho más sencillo. Primero porque una parte del programa sí está grabado. Tenemos conversaciones hoy, que vais a disfrutarlas, porque, fijaos, por ejemplo, vamos a hablar con Azahara Palomeque sobre su novela Huracán de negras palomas, pero lo vamos a hacer como hablamos nosotros de los libros, en la cabaña de piedra, con la chimenea encendida, agradablemente relajados en torno a un libro, una conversación, un mundo nuevo que se nos abre ante nosotros. Pero dice Ángel, uy, esto es la falta de costumbre, Fer. Dice, ¿cómo te gusta la jarana, Berlín? Dice Daviriete. No, pero ¿sabes lo que pasa, Daviriete? Que he hecho una cosa, digo, bueno, ya que voy a hacer este primer tramo en directo, voy a hacerlo con el estudio en semipenumbra. No voy a emitirlo en vídeo porque me implica, entre otras cosas, vestirme. Estoy en pijama. Estáis delante de un tipo que está sentado en su casa con el micrófono delante en pijama abriendo las portadas de los periódicos. ¿Cómo hacíamos hace 10 años cuando este programa nació en esta misma habitación? Y estaba viendo la actualidad y digo, la verdad es que es peculiar, porque también hoy, como es un día medio raro, ayer la mitad del país está de puente, hay otros que no, que nos ha tocado trabajar, pero mucha gente está de puente, mucha gente está a una velocidad media, y eso hace que tampoco haya mucha actividad política, lo cual es bastante satisfactorio, porque nos encontramos que hoy no hay culebrón político en las páginas de los periódicos. Hoy no hay cruce de acusaciones, ni de... He tenido que buscarlos, estamos tan acostumbrados
a que las noticias se conformen en torno a eso, que se nos ha olvidado qué era de verdad noticia. Pero tenemos muchas cosas de las que tenemos que hablar, porque sabéis que se está celebrando, se cierra esta primera semana de la COP28, de la Conferencia por el Clima. Qué paradoja, ¿no? Que la COP esté siendo celebrado en un país petroproductor. Había que ser muy ciego, había que ser muy ignorante, había que ser muy malintencionado para celebrar una COP en un país que produce combustibles sucios, combustibles fósiles, que somos los que estamos, lo que estamos tratando de reducir. Creer que van a ceder terreno a la reindustrialización verde voluntariamente, pues hombre, hay que ser un poco ingenuo. Pero veréis, porque algún pequeño, sutil avance, algún mensaje parece que se ha introducido. Pero fijaos que también veremos alguna cuestión relacionada con Israel. Sabéis que ayer acusaron de nuevo al secretario general de Naciones Unidas, a Guterres, de apoyar a Hamás. Ha dicho ni más ni menos que el ministro de Exteriores de Israel que Guterres es un peligro para la paz mundial. Lo dice Israel. Ahora, es increíble cómo Israel se incomoda porque se pida el cese de los bombardeos contra la población civil. ¿Cómo se revuelven? Es increíble que no podamos matar como nos da la gana, a quien nos da la gana, dónde nos da la gana, niños, mujeres. Es una cosa demencial lo que estamos viviendo. Bueno, el caso es que vamos a hablar de esto hoy en la cafetera. Vamos a analizar los escasos avances en la COP28, donde estos petroproductores se resisten a ceder terreno en su industria contaminante. También vamos a hablar de la ofensiva de Israel ahora con el secretario general de la ONU. Además, veremos la reinterpretación o la interpretación que está haciendo la prensa internacional sobre la posición de España respecto al conflicto de Palestina. Aquí recibe algunas críticas de la oposición. Ayer las contestó Pedro Sánchez en el programa de Antena 3 de Susana Griso, donde fue entrevistado. Pero la derecha no suelta prenda y sigue alineándose con Israel. Vamos a ver también, como es viernes, y los viernes sí abrimos un capítulo un poco más dirigido al ocio, al entretenimiento. Vamos a abordar la serie The Crown. Ha estrenado su 6ª temporada y ha acabado. Parece que con esto termina la serie. Hablaremos con Ana Pastor en Plata o Plomo sobre The Crown y también sobre esta ofensiva que ha emprendido la extrema derecha contra Leticia Ortiz en los últimos días. Y que en The Crown, aunque con protagonistas diferentes, personajes diferentes, sabéis que en la 6ª temporada se recoge el asunto de Lady Di. Hay algún paralelismo sobre el que podemos girar. Luego conversaremos, como os he dicho, con Azara Palomeque sobre la novela Huracán de Negras Palomas. Y en los videojuegos hablaremos con nuestra oyente Conzares sobre Frostpunk. Así que tenemos un montón de cosas que hablar aquí en la cafetera. Esto es La Cafetera, queridos amigos. Si lo estáis escuchando, sois la Resistencia y no estáis solas allí donde estéis. ¡Ah, qué bien estamos! ¡Qué a gustito! Vamos a abrir las portadas de los periódicos, que os voy a contar muchas cosas de las que traen, y así las leemos juntos y no tenéis que abrirlas vosotros. Pues, bueno, en primer lugar, Bárbara, buenos días. Buenos días, Resistencia. Soy Bárbara y os hablo desde Alemania, donde me vine a vivir hace 3 años a trabajar como investigadora. Ya os conocía, pero desde ese momento os empecé a escuchar casi diariamente, porque me parece que ofrecéis las noticias y la actualidad de una manera contrastada y sosegada, y quería colaborar con esta labor tan especial que hacéis. Seguid así y os deseo muchos años más de programa. Un abrazo. Gracias, de corazón, muchísimas gracias, Bárbara, por hacerte suscriptora de La Cafetera, por hacerte mecenas, por sostener este programa. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la Resistencia Cafetera. radiocable.com/mecenas. Bueno, pues vamos a empezar por este lugar. Vamos a empezar por Israel, por 2 razones. En primer lugar, porque efectivamente ayer Israel cargó contra la ONU por tratar de imponer una tregua. Hoy lo señala el periódico El País en su portada. Dice que el gobierno israelí acusa a Guterres de apoyar a los asesinos de Hamás. Que el secretario general activó un artículo
de la Carta de Naciones Unidas que permite aprobar un alto el fuego y forzar ese alto el fuego. Bueno, pues Netanyahu no da marcha atrás y el gobierno de Israel arremete contra el secretario general de Naciones Unidas. Netanyahu advierte además al Líbano de que puede acabar como Gaza. Bueno, estamos viendo imágenes absolutamente atroces. Ayer, mirad, se hizo muy viral un vídeo que precisamente esta mañana me hacía reflexionar sobre la importancia, la necesidad de que este tema ocupe la máxima atención y que no flaqueemos. Netanyahu está conduciendo a Israel a una verdadera catástrofe. El gobierno extremista de Netanyahu está dilapidando el capital político que tenía el pueblo judío en el mundo. Hay numerosos colectivos judíos, algunos de ellos incluso que no se puede decir que sean precisamente laicos, que están los ultraortodoxos cuestionando esta guerra de Israel que está dejando ese baño de sangre tan extraordinario en Gaza. Ayer se hizo viral en las redes sociales el vídeo de un trabajador de Naciones Unidas en Gaza. Decía, todo esto es inmoral. Caminar por aquí es caminar por un baño de sangre. Y cualquiera que tenga un mínimo de altavoz, un mínimo de responsabilidad, tiene que dejar de mirar para otro lado. Y decía, porque hay que acabar con esto. Y le preguntaban desde los periodistas que le estaban entrevistando, desde la cadena, le preguntaban, pero ¿cómo se siente? Decía, es inmoral, porque yo puedo salir de aquí. Pero esta gente no tiene a dónde ir, no tiene lugar donde refugiarse. To me, it would be embarrassing to speak of my own feelings here. I can leave this place. Yeah, I can leave. People cannot leave here. They are not safe. So, and you know, la gente no está segura. Yo puedo salir, puedo entrar, pero aquí no es tan seguro. Más de 100 compañeros de Naciones Unidas han muerto aquí, trabajadores de Naciones Unidas. El número más importante de fallecidos, de trabajadores de Naciones Unidas en una guerra, en solo unos días. Esto es ilegal, esto será declarado ilegal, decía. Mientras Israel continúa con la narrativa para seguir bombardeando, matando. Y el silencio, la gente debe saber que el silencio es cómplice, que el silencio será complicidad. Ayer vimos también a un presentador de la CNN, también un momento en el que ha tenido una extraordinaria repercusión en el debate público, en las redes sociales, presentador de la CNN, entrevistando a un asesor de Netanyahu y le estaba diciendo que un productor de la cadena acababa de perder a 9 familiares. Y le decía el periodista al asesor de Netanyahu, ninguno de ellos eran de Hamás, ninguno de ellos estaban relacionados con los atentados, ninguno de ellos eran terroristas, han fallecido. Y no tenían dónde ir. Les dijeron que fueran al sur del país, al sur de Gaza, al sur de la franja. Y ahora están bombardeando el sur de la franja. ¿Dónde quieren que vayan estas personas? I can't blame them. There's now fighting. I don't blame them. But you can't. There's fighting in the south now. I mean, I've been asking this since October 7th. Where are these people supposed to go? ¿Dónde se supone que tiene que ir esta gente? So at the beginning it was easier because the fighting was concentrated in the north. El asesor de Netanyahu decía, bueno, al principio fue fácil porque dijimos que al sur, que se desplazasen al sur, pedirle, imaginaos, una región del tamaño de una comunidad autónoma superpoblada, la más superpoblada de la Tierra, que te piden que te traslades 30 kilómetros a la nada, donde tú no sabes, que dejes tu casa, que dejes tu hogar, que cojas a tu familia, que destruyan el lugar en el que vives, que maten a tus vecinos. En fin. Y decía, pero ahora estamos informando de los lugares en el sur que vamos a bombardear, afirmando dónde hay zonas seguras. Bueno, es indigerible, es insostenible. No hay manera de ver estas imágenes sin que se te revuelva la moral, el estómago. Ayer le preguntaron a Pedro Sánchez en Espejo Público, en Antena 3, donde concedió una entrevista por esta cuestión. Y decía, usted ha sido criticado por esa posición, por airar a Israel. Decía aquí José María Aznar que airar a Israel lo vamos a pagar muy caro. ¿Qué responde usted? Bueno, primero que yo creo que no podemos dar por válida la mentira, Susana.
no puede decir un expresidente del gobierno aquí, y me sorprendió que no lo repreguntara, si me permite que se lo diga, que yo no he condenado los atentados de Hamás, que yo no he exigido la inmediata e incondicional liberación de los presos que tiene, de los rehenes que tiene Hamás en Gaza. Al contrario, lo he hecho desde el primer día. Es público y notario, lo he dicho en los medios de comunicación, se lo he dicho también al primer ministro Netanyahu. En fin, oye, si no quieren apoyar y no quieren estar con el gobierno de España, la oposición, perfecto, pero que estén con los derechos humanos. Porque es inaceptable la muerte de civiles, la crisis humanitaria. Ayer el secretario general de Naciones Unidas estaba alertando del desplazamiento de otras 600.000 personas en el sur de Gaza como consecuencia de los bombardeos de Israel en Gaza. ¿Cuál es el planteamiento que tiene Israel para el día siguiente de esta guerra? ¿Cuál es el planteamiento que tiene la comunidad internacional de reconocer o no el Estado palestino para que pueda coexistir pacífica y en términos de seguridad tanto Israel como Palestina? Yo creo que, en fin, estamos con el sentido común, estamos con un principio de humanidad. No es aceptable que la comunidad internacional, en fin, comparezca impertérrita ante la muerte de más de 5.000 niños y niñas en Gaza. Y yo, por supuesto, que quiero tener las mejores relaciones con el gobierno de Israel. Israel es un país amigo de España, pero lo que me preocupa en este momento es la muerte de civiles y en particular de niños y niñas en Gaza. Y yo creo que eso es una cuestión de derechos humanos que a mí se me alcanza irracional, el que la derecha española no sea capaz de mostrar esa empatía. Bueno, pues esta mañana en La Vanguardia, además, la estrategia de Israel también amenaza con extender el conflicto a otros lugares. Bueno, con amenazas directas. Israel ha amenazado con convertir Beirut en Gaza si Hezbollah entrase en la guerra. Mientras tanto, la Unión Europea estudia sancionar a Hamás y a los colonos israelíes violentos en un intento equidistante por mantener una postura lo más ambigua posible para no entrar en el debate de la extraordinaria crisis humanitaria a la que estamos asistiendo. Bueno, pues esto es uno de los capítulos en los que nos encontramos esta mañana en las portadas de los periódicos, uno de los asuntos que nos encontramos. Otro, ¿sabéis que en Estados Unidos ha habido un debate sobre la financiación? Han decidido no enviar más financiación al conflicto de Ucrania, tampoco a este asunto con Israel. Pero ayer vimos a Joe Biden suplicando a los republicanos financiación para Ucrania. No podemos dejar que Putin gane, decía Biden. Make no mistake. Today's vote's going to be long remembered. No cometáis el error, no podemos cometer ese error, decía Joe Biden. Those who turn their back on freedom's cause. We can't let Putin win. Say it again, we can't let Putin win. No podemos dejar que gane Putin, decía Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos. And our ability to supply Ukraine clearly strengthens Putin's position. We've run out of money to be able to do that in terms of authorization. Extreme Republicans are playing chicken with our national security. Bueno, Biden presiona a los republicanos para que aprueben la ayuda de $61.000 millones para Ucrania. No podemos dejar que Putin gane. El Congreso llevaba meses discutiendo si se aprobaba más ayuda militar. Estados Unidos también tiene debate interno sobre la financiación a la guerra. Ya han destinado más de $75.000 millones. Y ayer el Senado de Estados Unidos bloqueó los fondos de ayuda para Ucrania. Pese a estas llamadas de Joe Biden, los republicanos exigen medidas más duras para la vigilancia de la frontera de México, piensan más en problemas internos y creen que han financiado excesivamente este conflicto. Estados Unidos abandona Ucrania, deja su ejército sin dinero, titulaba El Correo, mientras los republicanos estaban bloqueando esta ayuda que ve peligrar su defensa. Por cierto, que Zelensky parece que va a asistir a la toma de posesión de Milei en Argentina. Así está el reparto de equilibrios por el mundo. Bueno, y ayer otro conflicto, otro reto extraordinario, que no está relacionado con la seguridad, pero está relacionado con la seguridad global a medio plazo. El del cambio climático. Se está celebrando la COP28 en un país petroproductor. Es todo es una auténtica broma.
una auténtica broma. En la COP28, un centenar de países intentan presionar para conseguir un pacto amplio que elimine de forma gradual a los combustibles fósiles. La posición la respaldan algunos países petrolíferos, como Estados Unidos, Noruega, Canadá, aunque meten... Bueno, tenemos a los 27 de la Unión Europea, algunas naciones africanas como Kenia, Etiopía, países latinoamericanos como China, Colombia, pero en contra Rusia, Arabia Saudita, China, que es el mayor emisor de gases con efecto invernadero en todo el planeta. Dicen que no. Vimos ayer al ministro de Energía de Arabia Saudí diciendo en Bloomberg que su país no aceptará en absoluto un acuerdo que exija una reducción gradual, que se esperaban que iban a pedir. De todas formas, había que ser muy ciego, insisto, muy ciego, muy ignorante, muy malintencionado para celebrar una conferencia por el clima en un país petroproductor y pensar que van a ceder terreno a esta reindustrialización. Algunos de los países petroproductores están diciendo que se incluya en una hipotética reducción de combustibles fósiles, que se incluyan las excepciones si se utilizan tecnologías que puedan reducir la emisión. Lo que pasa es que son tecnologías que no se utilizan de forma masiva, reducir la emisión de gases. Pero hay quien cree, como Estados Unidos, que poco a poco irán avanzando las tecnologías que permitirán capturar el CO2 o que permitirán que las emisiones no sean tan contaminantes. Pero, dice Arzastros, dice, no es que sea ciego, es que no les importa ya la imagen. Claro, a ellos ni siquiera es que no les importe ya, es que nunca les ha importado la imagen que proyectan al resto del planeta, ¿no? Pero ayer sí vimos, bueno, hay algunos avances, se buscan formas de financiación de inversiones en renovables para el sur global, porque claro, aquí se discuten cosas que son muy complejas, no solamente grandes titulares como la reducción de emisiones, sino cómo se va a financiar, qué mecanismos de financiación, a qué instrumentos van a poder acceder economías de estos países del sur global para financiar reindustrializaciones que conllevan una tecnología y unos costes absolutamente extraordinarios. ¿Cómo vamos a exigir a países, muchos de ellos que han sido expoliados, que hagan esas inversiones tan estratosféricas por sustituir los combustibles fósiles por energías verdes o alternativas? La COP busca estas fórmulas de financiación. If we are serious about, again, tripling the capacities, and if we are serious about including everyone and not leaving someone behind. COP28 have put and shed light a lot on the global south and the challenges faced in the global south, including the biggest challenge, which is finance. Pero mientras tanto, sí, muchos métodos de financiación, muchas búsquedas, pero el presidente de la COP28, un sultán, el sultán Al-Jaber, pide a las naciones encontrar un acuerdo que sea equilibrado. I want to see parties step up of their comfort zones and find common ground to deliver a high ambition and balanced outcome. Dice David. Let me be crystal clear that all views and options remain on the table. Bueno, todas las miradas están en la mesa. Dice David, dice, aquí lo que se buscan son fórmulas de colonización, no fórmulas de financiación. Pues un poco, bueno, a la espera de los resultados, las conclusiones a las que se puedan alcanzar el próximo martes cuando finalice la COP28 y a ver qué acuerdos, aunque todos tenemos la percepción, la sensación de que estamos caminando de forma tan irresponsable como los protagonistas de No mires arriba y hacia el abismo del cambio climático. Bueno, dicen que se buscará un acuerdo, pero mientras tanto el ministro de Energía de Arabia Saudí dice que de eso nada, que acuerdos que impliquen reducción gradual no van a ser aceptados en absoluto. Mientras tanto, ayer hubo un terremoto de más de 5 grados en la escala Richter. Vimos en México ayer. No parece que haya habido daños muy importantes a esta hora. No se conocen a esta hora daños muy importantes, pero movilizó a las autoridades. Hasta el momento, señor, no se reportan daños. Bueno, de todas maneras hay que hacer la revisión. Hay que hablar con el gobernador
Sergio Salomón de Puebla y también aquí con Martín. Hasta el momento saldo blanco, estamos nada más haciendo recorridos allá en el sur de Chautla. Está tranquilo hasta ahorita toda la Mixteca y parece que... 5,8, he dicho 5,2, 5,8, un terremoto de magnitud 5,8 sacudió la capital de México, el epicentro se localizaba en el estado de Puebla y parece que no se reportaban daños muy importantes, pero se escuchaba el estruendo del terremoto y desataba la preocupación en todas las autoridades porque sacudía el centro de México. El estado de Puebla está precisamente en el centro del país. La alerta sísmica se activó en toda la zona y también hubo algunas alertas en países alrededor paralelamente. Bueno, esto en el capítulo de la información internacional esta mañana es lo que acapara las noticias. Pero mientras tanto tenemos algunas cuestiones más relacionadas con la política nacional que nos han llevado, por ejemplo, a la amnistía. Ayer, Cuca Gamarra, el Partido Popular, no está dispuesto a ceder en esa batalla. Y vuelve a reiterar el presidente Sánchez que la amnistía es virtud. No. Porque la virtud es moralidad, la virtud es ética, la virtud es honestidad, la virtud es honradez y la virtud es integridad. Y la amnistía es todo lo contrario. La amnistía es inmoralidad, la amnistía es corrupción política, la amnistía es degeneración política. Por eso es vicio. Es vicio para mantenerse en el poder. Mantenerse en el poder a cualquier precio. Bueno, pues le preguntaron por esto a Pedro Sánchez ayer, que defendió la amnistía en Antena 3 y también recordó las reuniones de el Partido Popular en Ginebra con la banda terrorista ETA. El señor Aznar el otro día aquí, en fin, vamos a ver, el señor Aznar, no una mesa entre partidos políticos, que es lo que nosotros tenemos con Esquerra Republicana y con Junts, es que ellos, para tratar de frenar la violencia y lograr la paz en Euskadi y en España como consecuencia del terrorismo de ETA, se reunieron en Suiza. El gobierno de España... ¿De verdad? ¿Se puede comparar la peor ETA, la de los años de plomo, con Junts? Es que me parece hasta ofensiva para los propios independentistas esa comparación. No lo digo como comparación, lo digo como el espejo que hay que ponerle a la derecha. Es que el señor Aznar indultó a 1.400 personas en un solo día. El señor Aznar pactó con Convergencia y Unió y con el Partido Nacionalista Vasco. Y, en fin, no se cayó el mundo, no se rompió España, no se hundió la economía española. Al contrario, incluso esas reuniones que hizo con la banda terrorista, lo que representaron en el fondo fue un gran aplauso de la mayoría de las fuerzas políticas, entre ellas el Partido Socialista, que vio ante una situación extraordinariamente compleja una enorme voluntad del gobierno de España por superar ese conflicto y también lograr la paz en Euskadi. Por tanto, efectivamente nosotros estamos ante unas mesas entre partidos políticos, 4 vamos a tener, 2 con Esquerra Republicana, 2 con Junts per Catalunya para mesa, y una con 2 verificadores distintos, al menos 2, porque va a haber más. Vamos a tener 2 verificadores distintos, pero a lo que voy, son situaciones anormales, sin duda alguna, pero reconocerá conmigo, Susana, que la situación de la que venimos desde 2017 no es en absoluto normal. Y estas medidas, permítame que termine, estas medidas al final lo que van a lograr es tratar de recuperar un debate normalizado. Bueno, el caso es que, independientemente de la postura que tenga cada uno respecto a las concesiones que se puedan hacer o no entre comunidades, también las críticas que se puedan hacer a que un peso electoral pequeño pueda imponer medidas de gran calado a la política nacional, o podamos tener consideraciones y seguro que muchas coincidiríamos, pero la utilización tan perversa que hace el Partido Popular, tan atroz de cuestiones como estas tan graves y sobre todo insuflando esta tensión, esta polarización tan extraordinaria en la política, es muy destructiva socialmente. Y fijaos, ahí se lo dijo Juan Lobato, el candidato en la Comunidad de Madrid del Partido Socialista, a Isabel Díaz Ayuso. ¿Cómo es posible que presidentes de comunidades autónomas como la de Madrid estén permanentemente aludiendo a la banda terrorista ETA, estén aludiendo a problemas que no
atañen a la Comunidad de Madrid o a los problemas locales. Es una estrategia la que utiliza Isabel Díaz Ayuso precisamente para tener repercusión en la prensa nacional, que le funciona muy bien, le funciona estupendamente. Pero ayer Juan Lobato decía, dedíquese, por lo menos de lunes a viernes, a los problemas de la gente que vive aquí. Y luego ya si quiere, dedíquese a dar mítines de ese tipo los fines de semana. Yo sé que a usted no le gustan los sueldos altos. Usted más de sueldos bajos, de despidos baratitos, pues mire, yo no. Puede dar todos los mítines que quiera los fines de semana, hablando de ETA, del fin de los españoles, pero al menos de lunes a viernes dedíquese a que Madrid no sea la peor región de España en inversión educativa, sanitaria, la peor de España en bajada de paro y la peor de España en subida de sueldos. La utilización que hace el Partido Popular de asuntos de esta naturaleza y cómo consiguen romper los muros de la atención de los medios de comunicación y la propaganda. Pero bueno, ayer ocurrió algo. Claro, seguimos enzarzados todavía en la batalla por la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Sabéis que esto es como una especie de órgano de gobierno, como un gobierno pequeñito, entre otras cosas, tiene como misión elegir a los jueces de grandes tribunales, de los tribunales supremos, de los tribunales regionales, de la Audiencia Nacional, los jueces que van a después tomar decisiones muy importantes de gran calado sobre terrorismo, Como el Consejo General del Poder Judicial está dominado por la derecha, el Partido Popular no lo quiere renovar. Esta es la explicación básica y sencilla. El Consejo General del Poder Judicial tiene otras atribuciones también, pero básicamente la de elección de jueces es dramática. Entonces ahora lo que se está cuestionando, como el PP lo mantiene bloqueado porque le interesa tener una mayoría conservadora de derechas, tienen muchos juicios en los tribunales y quieren gobernar la justicia, dado que no están en las instituciones gobernando. Pues en esta batalla nos hemos encontrado con algunas cosas de la hemeroteca que son de una impudicia absoluta. Nos lo enviaba Fermín desde Sevilla y nos decía, fijaos cómo defendía el Partido Popular el sistema actual de elección de los jueces que ahora tanto cuestionan. Dice, porque es que te caes de culo. Cuando reformó la ley del Poder Judicial con su mayoría absoluta en el año 2013, ahí teníamos al PP defendiendo el actual sistema de elección de jueces que ahora dicen que es que o se cambia o ellos no renuevan el Consejo General del Poder Judicial. La justicia en España tiene un serio problema de opinión pública, pero todavía peor problema de opinión pública tiene la política. De tal manera que se puede llegar por la vía rápida a entender que todo lo que proceda de la política está manchado y, por lo tanto, para arreglar los problemas que existan en cualquier institución del Estado, basta con sacar de ahí la política para conseguir un arreglo. Puesto que el Consejo General del Poder Judicial está designado por las Cortes Generales, sacamos del binomio a las Cortes Generales y habremos resuelto ya los problemas de la justicia. Esto es un error profundo. Eso decía Agustín Conde del Partido Popular, como dice deselectrocutador. Que los jueces elijan a los jueces, tururú. Reforzar la independencia judicial, tururú. Despolitizar el Consejo General del Poder Judicial, tururú. Y ahora exigen que sea el gobierno que lo haga, claro, para seguir gobernando la mayoría. Bueno, una cosa que dijo ayer Pedro Sánchez, y me parece bastante pertinente, porque claro, se acusa a Pedro Sánchez de tomar decisiones o hacer movimientos en contra de los intereses generales, cambiar de opinión. Y decía, hombre, es que la política es aplicar soluciones concretas a contextos concretos, a tiempos concretos. Dice, hoy digo algo diferente a lo que decía hace unos años. Claro, porque la situación de hoy no tiene nada que ver a la de algunos años. La política también es plantear soluciones concretas a contextos concretos. Usted y yo hoy probablemente veríamos algo anacrónico el aprobar el artículo 155 en la comunidad autónoma de Cataluña, aunque lo defienda el señor Abascal. ¿Por qué? Porque la situación hoy nada tiene que ver con 2017. Hoy en Cataluña las cosas están mucho mejor que en 2017. Fíjese, la oposición en muchas ocasiones me critica el que no cumplo con la Constitución o el que... Mire, desde que yo soy presidente del Gobierno, la Constitución se cumple en todos los territorios de España. Cuando gobernó el Partido Popular, hubo 2 referéndums ilegales y nos llevó a la mayor crisis constitucional y territorial de la historia de nuestra democracia. Pero bueno, más allá de los argumentos que maneja cada uno, hay otros debates que superan a estos. Se está debatiendo en Europa
ayer hubo una importante reunión de ministros de Economía, de la que Calviño quería salir con un acuerdo para las nuevas reglas fiscales. Esto se alargó hasta la madrugada, los avances no fueron suficientes para encontrar una solución. Dice el diario.es que el nuevo corsé fiscal se le resiste a los ministros de Economía de la Unión Europea tras asumir las exigencias de Europa. Por cierto, de Calviño lleva toda la semana la prensa diciendo que precisamente es la favorita, que ha quedado despejado el camino para que sea claramente la persona que presidirá el Banco Europeo de Inversiones. Bueno, conoceremos detalles de esto a lo largo de la jornada de hoy seguramente. Mientras tanto, pues en otros diarios, otras aproximaciones también a la información nacional. Hoy vemos en la portada de Público.es: Feijóo acorralado ante la propuesta de recortar funciones al Consejo General del Poder Judicial. Ahí escuchábamos en la hemeroteca cómo defendían lo contrario. También en otras cuestiones, Izquierda Unida se prepara para una asamblea en la primera mitad del 2024 que sustituirá a Alberto Garzón. Lleva esta mañana Público.es en su portada. También hay otros medios de comunicación, otros digitales, donde hoy en el Confidencial.com el PP se abre a pactar el objetivo de déficit si la financiación de las comunidades autónomas va incluida, mientras la Unión Europea logra progresos, pero no cierra un acuerdo sobre las nuevas reglas fiscales. Bueno, y una noticia también que esta mañana observamos en las portadas de los medios digitales y que nos llena de tristeza y que estabais comentando en el chat. Muere Iciar Castro, la actriz de Vis a Vis, a los 46 años de edad. Falleció en la madrugada de este viernes 8 de diciembre. Y la noticia fue anunciada por el director de cine, Frankie de Leonardis, en la red social Twitter. Y bueno, pues todo indica que se ha fallecido por un fallo cardíaco, pero he visto que ha sido recibido con mucha tristeza también por los oyentes de la cafetera. Así que en lo que a la familia de la resistencia de este programa se refiere, un abrazo muy fuerte para todas aquellas personas que querían, admiraban, tanto desde la cercanía como desde la distancia, a esta extraordinaria actriz. Iciar Castro ha fallecido a los 46 años de edad. Vamos a la información internacional. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, y en esta semana tan singular, porque con tanta fiesta de por medio, pero aquí es fiesta en España, de manera que la imagen de España en el exterior se ha seguido proyectando igual. Ya sabéis que lo analizamos los viernes con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. A través de las informaciones que se publican en los periódicos extranjeros sobre España, en una semana en la que todavía sigue coleando la empatía de Pedro Sánchez de España, dice la prensa internacional, con Palestina, ¿no? Sí, todo, digamos, el protagonismo internacional que está teniendo España y en concreto Pedro Sánchez en la guerra de Gaza, pues con este viaje a Oriente Medio, con las críticas a Israel, que ya hemos comentado aquí en la cafetera, que realmente se le considera el líder de mayor talla, ¿no? O de más importancia que se ha mostrado tan crítico hacia Israel. Le Monde decía, por ejemplo, el otro día que frente a una Unión Europea o dentro de una Unión Europea, porque no se podría decir de enfrentar, que se está mostrando tan prudente, pues España y Sánchez están destacando por ser una voz mucho más crítica, ¿no? Y esta semana ha vuelto a haber bastantes artículos de la prensa internacional que han puesto esto de relieve. Le Figaro, por ejemplo, publicaba un reportaje en el que destacaba como la preocupación
preocupación por los palestinos que había exhibido Pedro Sánchez y que había exhibido el gobierno español había hecho que el país sufriera las iras de Israel, ¿no? Era un poco el titular y recogía un poquito pues las declaraciones de Pedro Sánchez en Oriente Medio. Y luego ya desde aquí, cuando también insistió en que consideraba o mostraba sus dudas de que Israel estuviera respetando el derecho internacional, pues habían provocado esa reacción tan furibunda, decía el artículo del diario francés del gobierno de Netanyahu y esta crisis diplomática. Pero no ha sido el único. Fíjate que Al Jazeera también ha publicado un reportaje que hacía Graham Keely, uno de sus corresponsales aquí en España, en la que hablaba directamente de la empatía que España mostraba hacia los palestinos, ¿no? Y en este reportaje pues se ponía de relieve cómo realmente España había tenido históricamente un vínculo muy cercano con digamos la causa palestina, con el pueblo palestino, y ahora se estaba viendo más claramente. Y en concreto decía que Pedro Sánchez se había convertido claramente en el líder, digamos, de mayor calado y el funcionario europeo de más alto puesto que se había pues pronunciado con estas críticas hacia Israel, que era algo no tan usual en la política internacional, al menos hasta que lo hizo Pedro Sánchez, porque luego la verdad es que esta semana hemos visto que tanto Kamala Harris como Emmanuel Macron, el presidente francés, como la ministra de Asuntos Exteriores alemana, todos han realmente seguido un poquito esa preocupación y esas dudas que expresaba Pedro Sánchez con respecto al cumplimiento por parte de Israel de la legalidad internacional, y sí que realmente se ha visto en esta última semana una mayor contundencia. Pero ya te digo que en los medios internacionales se sigue destacando que España es, bueno, probablemente desde luego en Europa la voz que más empatía, simpatía, solidaridad o apoyo o preocupación está realmente mostrando por la causa palestina. Y también ha tenido eco en varios medios la propuesta de Sánchez, o digamos la insinuación de Pedro Sánchez de que España podría reconocer el Estado palestino, incluso aunque la Unión Europea no lo hiciera, ¿no? Que era una de las ideas o de las bazas que estaba intentando jugar Pedro Sánchez en Bruselas, es decir, impulsar que como bloque la Unión Europea reconociera finalmente el Estado palestino. Hay algunos socios que ya lo hacen, Suecia por ejemplo es uno de ellos, pero la gran mayoría no lo plantea, y bueno, pues esto podría estar sobre la mesa si realmente se mantiene esta ofensiva de Pedro Sánchez. Y eso también lo destacaba por ejemplo el Figaro, es uno de los motivos por los que desde Israel se está pues manteniendo esta crisis o esta virulencia hacia el gobierno español. Oye, y de Calviño y su destino en el Banco Europeo de Inversiones, ¿ya habían augurado los medios internacionales que sería su destino? Sí, esta semana lo daban por bastante descontado algunos medios internacionales y algunos medios con especial influencia en Bruselas, como The Politico, por ejemplo, la edición europea del digital estadounidense, Reuters, Bloomberg, algunas de las agencias económicas más importantes también lo ponían de relieve, y ponían el foco sobre todo en un asunto que quizá aquí en España no ha pasado ha pasado algo más desapercibido, y es que Bélgica es el país que ostenta la presidencia rotatoria de esta institución europea, del banco, del BEI, el Banco Europeo de Inversiones, y es un poco el país que tenía que, liderar o gestionar el proceso de reemplazo del actual presidente, ¿no? De la sustitución. En las instituciones europeas siempre se intenta que todo sea por consenso, que no parezca que haya grandes carreras, aunque había hasta 5 candidatos, lo que destacaban todos estos grandes medios, que se habían postulado para dirigir este brazo financiero, y brazo que se prevé además que tenga bastante peso en la política europea en los próximos años, en concreto con la reconstrucción de Ucrania y con la financiación de los proyectos climáticos. Pero Nadia Calviño desde el primer momento era una de las favoritas, aunque había también alguna otra candidata, por ejemplo la comisaria europea Vestager, que es de origen danés, y algún otro candidato, pero Bélgica en este proceso que te explicaba, pues esta semana, después de no haber recomendado el apoyo a nadie, había puesto sobre la mesa el nombre de Nadia Calviño. Esto se ha interpretado en todos los grandes medios como la señal de que realmente hay un consenso, sobre todo que será muy complicado para los países que se oponen a Calviño, pues realmente mantener sus reservas, o tenían que hacerlo tan explícito que iba a quedar muy en evidencia, y en este sentido pues se daba por hecho que la ministra de Economía española dejará el gobierno español y pasará a presidir el Banco Europeo de Inversiones.
Oye, hemos visto también una operación policial, aquí ha pasado más inadvertida, aunque ha tenido algo de repercusión, pero una operación policial contra la red de aceite de oliva adulterado que ha llamado la atención a la prensa global. Pues sí, la verdad es que me he encontrado muchísimos artículos haciéndose eco de esto, ¿no? Pero desde el New York Times, The Guardian, el Miami Herald, TEFA, la televisión francesa, medios, en fin, en todo el planeta, que han puesto de relieve pues algunos de los detalles más llamativos de esta operación policial en España y en Italia, porque es lo que se destaca, que ha desarticulado una red que vendía aceite adulterado, ¿no? Que es un poco el titular que dan. Por ejemplo, el New York Times habla de aceite, habla de varios miles de galones de aceite de oliva no apto que han sido incaptados en España y en Italia. The Guardian también habla de que es aceite adulterado, que existía esta red de la que han sido detenidas 11 personas y que, digamos, mezclaba aceite barato. Incluso decía, New York Times, por ejemplo, decía uno de los aceites de peor calidad que se han encontrado se mezclaba con otros pues mejores para intentar vender luego este producto como de virgen o virgen extra y de alta calidad. TEFA era gracioso porque decía que la operación policial, digamos, el aceite era de tan mala calidad que la policía había bautizado la operación para desmantelar este tráfico como Omega Bad, ¿no? Omega malo. Y bueno, pues que se había llamado la atención de todos estos medios. Alguno subrayaba y resaltaba, me parece que era The Guardian, que realmente el fraude con el etiquetado y con la adulteración de aceite de oliva no es nueva. De hecho, en la Unión Europea desde hace bastante tiempo se lucha contra este fraude en el etiquetado y en las mezclas. El New York Times también lo ponía de relieve, y el aceite de oliva era uno de los que más quejas o más investigado estaba, ¿no? Pero también se subrayaba que claro, la última coyuntura, digamos, el hecho de la inflación, los altos precios del aceite, la reducción de las cosechas, que había supuesto una bajada de la producción de aceite bastante importante, y luego pues también la alta demanda de este producto había hecho que ahora mismo hubiera un caldo de cultivo muy fácil o muy propicio para que se dieran este tipo de fraudes, ¿no? Y era lo suficientemente gordo las cifras que se estaban dando, entre 5.000 litros de aceite de oliva virgen incautado que estaba adulterado pero que estaba ya listo para vender, y en general la capacidad para producir grandes cantidades de este aceite, pues esto ha hecho que bastantes medios internacionales hayan puesto el foco en ello. Oye, también hemos visto cómo AFP y otros medios internacionales ponen de relieve la apuesta de España por las prisiones mixtas. Pues sí, este es un reportaje bastante interesante y bastante llamativo que hace la agencia de noticias, y que luego han republicado otros muchos medios de todo el mundo, ¿no? Lo han pues reproducido desde el Indiana Gazette a The Straits Times, el Bangkok Post, el The Times of India, por ejemplo, y son algunos de los medios que se han hecho eco, y se fija en la cárcel de Teiseiro, que es una cárcel en donde desde 2021 existe un módulo que además se llama Nelson Mandela, en el que conviven presos masculinos y reclusas femeninas. Y esto es un proyecto en el que España realmente ejerce una especie de labor pionera, porque lo que destacan estos medios es que no es algo habitual en Europa, pero en España sí se está intentando impulsar estas prisiones mixtas en un intento de facilitar la reinserción de los reclusos, ¿no? Pues es más fácil realmente volver a una realidad después de un tiempo en el que has estado privado de la libertad, pues volver a la realidad si eres capaz también de convivir con hombres y con mujeres. Y por ejemplo, pues el reportaje detallaba cómo en este módulo en concreto, de los 55 presos que lo componen, hay 20 que son mujeres, y allí tanto los reclusos pues conviven en algunas actividades diarias, por ejemplo lo que es deportes, ponían especialmente de relieve los partidos de fútbol en los que hay una mujer que siempre juega con los equipos de hombres, pero hablaban también de las terapias de grupo, de la formación, del trabajo, del comedor. Luego explicaban que duermen lógicamente en celdas separadas, pero era un proyecto que les llamaba la atención. Explicaban que en España no es el único, esta cárcel de La Coruña no es la única, hay algunas más, hay hasta 20 bloques donde se está impulsando este tipo de prisiones mixtas, e incluso Pedro Sánchez ha anunciado que quiere que se desarrollen más módulos, dados los buenos resultados que están teniendo este proyecto, ¿no? Bueno,
bueno, pues explicaban un poquito, hablaban con algunos de los reclusos, ponían de relieve también que, por ejemplo, los presos de digamos que están, o los delincuentes sexuales están lógicamente excluidos de este programa, pero era un proyecto pionero que estaba avanzando y que estaba llamando bastante la atención tanto en España por los buenos resultados como ahora mismo incluso fuera. Oye, la sequía también llamaba la atención en la prensa internacional, no sé si siguen hablando de esto, porque en Barcelona se ha anunciado que podrían traer agua en barcos cisterna y creo que algo saltaba a las páginas de los medios, ¿no? Sí, porque hablan de una sequía histórica, una sequía de récord que está afectando sobre todo a Cataluña. Las últimas lluvias es verdad que no han mejorado la situación en esta comunidad autónoma, y la situación que ya era grave se ha ido incluso empeorando, y esto pues ha sido resaltado por ejemplo por el diario francés La Dépêche, que le dedica un reportaje. También Associated Press, la agencia estadounidense, le hablaba de esto hace unos pocos días y subrayaba que Barcelona podría necesitar agua traída en barco a causa de esta sequía que afectaba a toda la región. La Dépêche lo que pone de relieve es que ya han empezado los trabajos en el puerto de Barcelona, que ya la Generalitat parece más que dispuesta a apostar por esta vía, que es bastante costosa y que también destacaba, ¿no?, que pues tiene cierto rechazo ecologista, pero recordaban que ya se había usado en 2008 cuando Barcelona también atravesó una crisis similar de falta de agua, y ahora pues podría volver a utilizarse, ¿no? Explicaba un poquito cómo funcionaría la llegada de barcos cisternas rellenos de agua para abastecer la ciudad, y ya te digo, ponía también de relieve las críticas y las dudas que genera este modelo, y también el hecho de que se esté señalando que si ya tuvo que hacerse en 2008, ¿cómo era posible que la Generalitat o las autoridades catalanas no hubieran realmente mejorado la situación, no se hubieran preparado para ello, ¿no? Y se ponía de relieve que esta sequía está siendo 2 veces peor que la que se vivió en 2008, ¿no? Que si la situación fuera como la de 2008 no haría falta recurrir a esta medida extrema, pero que ahora mismo la situación, los pantanos se decía que estaban al 18% y que realmente están condicionando la capacidad de abastecerse de agua para buena parte de la región y en concreto para Barcelona. Oye, ¿y qué es esto que decían que en España se están sustituyendo a los niños por los perros? O sea, los perros están sustituyendo a los niños. Pues mira, esto es un reportaje que hace en Le Figaro su corresponsal Mathieu de Tallac, y que se titula algo así, ¿no? Dice: en España, cuando los perros sustituyen a los niños. Y habla un poquito de cómo España, ya sabemos, y ya es de sobra conocido incluso fuera, que tiene una de las tasas de natalidad y de fecundidad más bajas de Europa, ¿no? Apenas 1,34 hijos por cada mujer. Pero a la par están creciendo las adopciones de animales de compañía, en particular de perros, a nivel de la población. Y esto, lo que destaca Le Figaro, es que ha terminado por provocar que las curvas se hayan cruzado y finalmente la de perros se haya superado a la de niños, ¿no? Y ponía que recogía las cifras que hablan de que actualmente en España habría unos 9 millones de perros frente a algo menos de 7 millones de niños menores de 14 años. Y el reportaje de Le Figaro era interesante porque hablaba de cómo, aparte del número, lo que se estaba viviendo en España era una evolución de la relación de los españoles con los animales de compañía, ¿no? Que, por ejemplo, había hecho que muchos perros ya tuvieran un nuevo estatus, ¿no? Y destacaba y ponía un poco el foco en cómo ya se habían de hecho aprobado 2 leyes de derechos de los animales, pero incluso se estaba bastante en el debate público y político esta reivindicación de otorgar ciertos derechos a los animales, y luego como además en paralelo se estaba desarrollando todo un negocio en base a tanto pues comida cada vez digamos de mayor calidad, incluso con productos sofisticados y muy caros, o servicios que hacían que realmente este colectivo y esta situación se estuviera aprovechando, y ironizaba o ponía un poquito de relieve esto, ¿no? Que realmente España parecía casi un país en el que los perros habían sustituido a los niños. Pues Pilar de la Peña, gracias Pilar. Gracias a todas. La cafetera no es solamente un programa de radio. La cafetera es tu compañía.
Si valoras el rato que pasamos juntos, apóyala. radiocable.com/mecenas. Estamos en la cabaña de piedra del bosque. Hoy llueve. La chimenea está encendida y frente a ella hay 2 butacas. En una se sienta Azahara Palomeque. Entre las manos lleva su novela Huracán de negras palomas, de la editorial La Moderna. En la otra butaca está quien les habla, Fernando Berlín. Y a nuestro alrededor, sentados, estáis vosotros, la Resistencia, la audiencia de la cafetera. Azahara Palomeque, muy buenos días. Buenos días, Fernando, ¿qué tal? Huracán de negras palomas. Haznos una pequeña sinopsis de esta historia familiar. Bueno, pues es la historia de una familia interracial. Está formada por el padre y la madre, que son blancos, y una niña negra a la que adoptan de bebé. Y a partir de la llegada de un huracán que se llama Omega a la ciudad donde viven, esa relación familiar que tenían, que parecía, pues si no perfecta, pues que funcionaba, pues ya no funciona. Hay algo que altera este desastre natural y que empiezan a salir pues los pespuntes de conflictos que hay entre ellos y bueno, y la hija en algún momento se rebela contra eso y ya no voy a contar más. El padre es hijo de inmigrantes cubanos, pero es blanco, la madre de Connecticut también blanca, la niña negra adoptada, y el huracán, el cambio climático, hace explotar los problemas sistémicos de las desigualdades políticas también, de las desigualdades en los orígenes. Sí, de hecho, la hija, que se llama Violet, ella vive en un barrio relativamente privilegiado. El huracán entra en la casa, pero la casa no se destruye, la casa sigue en pie, simplemente se inunda la planta baja y el sótano. Y ella a partir de ahí, ¿no? Y empieza a ver en la televisión que otros barrios, que son barrios negros de la ciudad, están completamente anegados, ha muerto muchísima gente, las casas pues las ha destrozado, ¿no? el huracán Omega, y ahí ella se empieza a preguntar, ¿no? ¿Por qué me he salvado yo, que soy negra, y la gente de estos barrios no? ¿Qué es lo que nos diferencia y qué es lo que tenemos en común? Y eso da pie pues a una especie de viaje iniciático de ella por ese universo de desigualdad social y de racismo. Y también hay que tener en cuenta que ella es adolescente, tiene 17 años, entonces es un momento de descubrimiento de todo eso, ¿no? Eso, si no hubiera sido por el huracán, pues jamás habría ocurrido. Claro, hablas de las dificultades también de la convivencia en el seno de una familia de personas de diferentes razas, de orígenes, que es un modelo familiar que cada vez es más común, más habitual. También de cómo el cambio climático golpea, de cómo los desastres naturales pueden sacar problemas sistémicos, ¿no? Sí, claro, pero cada uno, lo interesante de la novela, una de las cosas es que cada uno lo ve de una manera diferente, porque yo construyo 3 personajes y cada uno te cuenta las cosas según su punto de vista. Son 3 monólogos interiores, ¿no? Entonces, el que te he contado antes sería, digamos, el punto de vista de la hija, que era el personaje que más me interesaba y con el que quizás yo empatice más, pero luego para los padres, pues el huracán puede representar otras cosas, ¿no? El padre es un personaje que al principio parece muy fuerte y luego se va hundiendo conforme la hija experimenta estos problemas. Y la madre, pues para la madre el huracán se convierte en una oportunidad. La madre empieza, a colaborar con ciertas instituciones en la reconstrucción de la ciudad y considera que estas desigualdades sociales pues le dan pie a ella a montar programas de diversidad que son bastante comunes
Estados Unidos en distintos organismos y concretamente en la universidad donde trabaja ella. Entonces, bueno, un huracán puede revelar estos problemas sistémicos, ¿no? Pero también puede hacer que alguien se beneficie de esos problemas, ¿no? Claro, y a la vez conectas con algunas cuestiones también. Violet un día decide marchar, adentrarse en el gueto, ver dónde viven las personas a las que ella reconoce como próximas a sus orígenes, pero allí la atracan, allí descubre también esa distancia, ¿no? Claro, es que el viaje de Violet es un viaje muy complejo porque ella tiene, digamos, que congeniar de alguna manera el origen privilegiado que ha tenido y de hecho los padres se lo recuerdan, ¿no? Te sacamos del gueto, ella fue, su madre biológica es de Baltimore, de una zona muy empobrecida y ha vivido pues con todas las necesidades básicas satisfechas e incluso, bueno, caprichos y yendo a buenos colegios, ¿no? Entonces, ese origen no casa con la identificación que ella está buscando con la gente de su raza, ¿no? Cuando se adentra en un barrio negro, pues dice, bueno, pues si yo es que resulta que no pertenezco aquí tampoco, ¿no? Entonces, al final, esa búsqueda de sentido de la pertenencia, de dónde me ubico en este entramado social, a mí me interesaba y casi que me corroía por dentro, ¿no? Porque recordemos que yo estaba viviendo en Estados Unidos en ese momento y para mí la búsqueda de mi propia pertenencia, ¿no? Como inmigrante allí era importante. Entonces creo que hay algo, ¿no? De esa experiencia mía que me sirvió para elaborar mejor el personaje, para entenderlo y para llevármelo, por supuesto, al terreno de la imaginación. Pero bueno, esa experiencia está ahí. Bueno, en el caso de Violet termina rechazando a la familia en la que ha crecido, no termina de identificarse con ellos. Oye, de alguna manera dices, esto conecta con tu propia experiencia personal, porque tú vivías en Filadelfia y asistías a las protestas de Black Lives Matter, la violencia en las calles, escribías sobre emergencia climática y además convivías con personas a tu alrededor que también vivían esas dificultades de familias multirraciales, de orígenes diferentes, que es lo que te ha ayudado a construir un poco este paradigma que escribes en el libro, ¿no? Sí, fueron distintas circunstancias. O sea, yo tenía mucha información climática porque había estado escribiendo en prensa. Al mismo tiempo, también estuve documentando estas protestas que, recordemos, comienzan cuando asesinan a George Floyd, el policía que le pone la rodilla en el cuello en ese vídeo, ¿no? Tan angustiante y vivían un ambiente de tensión también creado por la pandemia. En algún momento tuvimos hasta toques de queda que no tenían que ver con el virus sino con la violencia en las calles, ¿no? No se podía salir a la calle desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, imagínate. Entonces todo ese ambiente, ¿no? Vivirlo allí me hacía preguntarme muchas cosas, ¿no? ¿De dónde viene esto? ¿Qué causas, ¿no? estructurales son las que están provocando esta situación? Y al mismo tiempo, como yo ya tenía una labor periodística y estaba contando esto de una manera informativa, yo quería hacer otra cosa, ¿no? Quería meterme en el reino de la ficción y crear estos personajes, ¿no? Ver cómo la política, la desigualdad, todo eso se te cuela en tu casa, ¿no? Y te afecta pues en lo más íntimo. Y ahí fueron cruciales las historias de varios compañeros de trabajo que habían adoptado en su momento a niñas, porque eran chicas negras, y cómo ellos vivían esa situación familiar, ¿no? Yo recuerdo que Luis Landero dijo una vez en una entrevista que el mejor personaje es el que sale de mezclar varias personas reales, ¿no? Entonces yo lo que hice fue eso. Según estas historias que me contaban, pues primero me imaginé a Violet, ¿no? A la protagonista, y luego ya fue surgiendo lo demás. Es diferente a lo que has escrito hasta ahora, porque has escrito ensayos, poemarios y decías, hay mucha exploración también del lenguaje en este libro, ¿no? Hay mucha exploración del lenguaje porque, o sea, yo, por mucho que vaya cambiando de registro,
ante todo, yo creo que soy poeta, ¿no? Es lo que más hago y con lo que más me identifico. Entonces, yo he dejado que se cuele la poesía en muchas de estas páginas, y de hecho el título Huracán de Negras Palomas es un verso de Lorca, del libro Poeta en Nueva York, que además me venía muy bien, ¿no? Porque él lo escribe precisamente observando la brutalidad de Nueva York y hablando mucho también de desigualdad racial, ¿no? Si nos acordamos de ese poemario maravilloso. Entonces, bueno, yo dejo que se cuele la poesía, pero sí es un proyecto diferente porque en el ensayo, por ejemplo, tú te pones a analizar un problema dado, tienes partes de una hipótesis, tienes que llegar a ciertas conclusiones. En la poesía es más como de dejarte llevar, y además en la poesía puedes trabajar con mucha fragmentación porque el mismo formato te lo permite, y la novela requiere mucha planificación, mucho trabajo de investigación anterior, pero también mucha imaginación, y no necesariamente una conclusión como por ejemplo los ensayos, ¿no? Sino que la conclusión te la van dando un poco los personajes, esas gentes que tú construyes. Pues es Huracán de Negras Palomas, en la editorial La Moderna, y ella es Azahara Palomeque. Azahara Palomeque, gracias de corazón, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Fernando, un placer. No esperes a otro momento. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. Nosotros vivimos románticamente juntos. Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, a través de las películas, a través de los documentales, con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, buenos días. Buenos días. Bueno, te confieso que como no sigo The Crown, cuando me has dicho que íbamos a abordar este tema, me dejaste un poco desconcertado porque no sabía ni siquiera que acababan de estrenar la 6ª temporada y que acaba de terminar esa temporada, el estreno del último capítulo. ¿La has visto? Sí, he visto, ya sabes que yo soy fan de The Crown, y sobre todo me parece que la anterior, la 5ª y esta 6ª, que ha sido un poquito más corta yo creo, tiene un elemento muy interesante que es cómo narra la ficción británica un hecho tan real como la muerte de Lady Di. Ella aparece en la 5ª temporada y relata un poco el calvario que sufrió, y en esta última cuenta la noche aquella de verano, creo recordar, en la que ella iba con su pareja en ese momento de Al-Fayed y en París bajan un túnel y tienen un accidente y se matan con la persecución, dijeron, también de los paparazzis. Claro, esto... Y bueno, me parece interesante cómo lo cuentan, ¿no? Y nos da pie a hablar de muchas otras cosas relacionadas con la realeza, pero fíjate, Ana, claro, vamos a poner sobre contexto porque también te digo, ni siquiera, como no la he seguido, como no he visto ni siquiera el primer capítulo, conozco un poquito la historia, ficción basada en la realeza británica, ¿no? La historia de la realeza británica, pero que es aclamadísima por la crítica. Sí, vamos, hay quien dice que es el mejor acto de propaganda de la monarquía británica. ¿Ah, sí? Sí, hay también quien dice que dentro de la casa no ha gustado a la reina ya fallecida, y eso que ella quedaba bastante bien en la serie. Abordan con
se ha publicado, o sea que el tema de la relación de Carlos y Camila y las infidelidades con Diana, la anorexia, en fin, todos los problemas que tuvo. Y bueno, yo creo que merece la pena verla porque es una gran serie, y independientemente de la visión que tú puedas tener de la monarquía o de la república. Bueno, empieza, imagínate, cuando la reina que acaba de fallecer es niña y tiene que asumir la jefatura del Estado en el Reino Unido. Y todo lo que pasa es entonces la cantidad de primeros ministros. En esta temporada aparece Tony Blair, que es de alguna manera el que les convence cuando Lady Di muere. Esa es una familia muy tendente a no mostrar sentimientos en público, más incluso que en otros lugares del mundo. Y es Tony Blair quien presiona a la reina y le dice, mira, si no sales y haces un gesto de cariño hacia alguien que acaba de morir y que es muy querida, aunque ya no fuera de la familia real, porque ya se habían divorciado, os van a llevar por delante. O sea, en este país eran muy de Lady Di, y si tú no sales y ejerces un poco de madre de la nación, os van a odiar a toda la familia. Entonces está muy bien cómo relatan que eso se publicó en su día. Bueno, la reina no quiere, el marido de la reina no quiere, y al final lo hace, ¿no? Ese gesto que van todos detrás del féretro y ves a la reina por primera vez que hace un mensaje a la nación hablando de alguien que, insisto, ya no pertenecía a la familia real, porque se fue ella, pero en el fondo la habían despreciado y la habían echado. Sí, que la incorporación de Tony Blair también como personaje sucede en la quinta temporada. Claro, yo esa conversación a la que te refieres la recuerdo de la película de Queen, que además me he referido muchas veces a ella porque en ese momento le sucede, o retratan en la película, que a la reina le sucede algo que yo creo que le ocurre a las monarquías, que le ocurrió a la monarquía española, a Juan Carlos de Borbón, que llega un momento en el que no sabe cómo conectar con la ciudadanía. Y que siempre ha considerado que como súbditos le iban a seguir allí en los gestos que tuviera, tanto de silencio como de desprecio. Y de pronto Tony Blair le dice, o le pregunta, ¿en qué momento he dejado de comprender lo que estaba ocurriendo? Y dice, es que o sales o te puede arrollar la corona, o se la puede llevar por delante, ¿no? ¿En qué momento he dejado de entender la opinión pública, los tiempos tan precipitados que vivimos, la comunicación tan formidablemente vertiginosa que vivimos? Me parece que es un ejemplo fabuloso. Esto lo aborda en la quinta temporada, claro, se ha estrenado la sexta y aparece Lady Di allí, irrumpe Lady Di, ¿no? Creo que va a ser la última temporada. Sí, de hecho han hecho como una gran premier y bueno, en el Reino Unido obviamente ha sido muy esperada, también fuera, es una de las series más vistas de los pocos datos que se dan de las plataformas. Es verdad que ha habido críticas, como te decía, la propia BBC fue crítica con esta última temporada porque no deja de ser ficción, ¿no? O sea, aunque tú ves a Tony Blair, no sabes si la conversación fue exactamente así, aunque la prensa en su día lo retratara. O, por ejemplo, cuentan que Lady Di no se iba a casar con Dodi Al-Fayed, que, como sabéis, no era, para la familia real no era algo cómodo porque su padre era egipcio, en fin, pertenecían a otro mundo, eran musulmanes, etcétera, ¿no? Entonces, cuentan algunas cosas que no son fieles probablemente a la verdad, porque nadie estaba en ese coche, nadie sabe si es verdad que el conductor esa noche había bebido porque no iba a trabajar y de repente le llaman para que les lleve y entonces tienen el accidente. Y ya te digo que ha habido críticas, pero ha sido una temporada muy esperada y veremos si cierran ahí, porque como sabes los hijos están dando también mucho que hablar y seguramente en una de las series más caras de la historia, que es The Crown, seguramente aquí son pequeños. En esta temporada, por ejemplo, les cuentan, se van a dormir por la noche esperando que al día siguiente la madre les vaya a recoger y les tienen que contar por la mañana que la madre se ha matado en un accidente con la que tenían muy muy buena relación. Y bueno, no sabemos. Yo tengo dudas de que The Crown se quede aquí, teniendo, como digo, a Guillermo y a Harry todavía, bueno, dando mucho que hablar, ¿no? Claro. Sobre la obligación de los biopic a ser fieles a la historia real, hemos estado debatiendo precisamente en estos días al calor de Napoleón, que ha recibido muchas críticas por no ser fiel a la historia, y un oyente nos enviaba también alguna reflexión en torno a esto diciendo, bueno, pero es que incluso el director de Napoleón ha dicho públicamente, construye mejor los personajes o la atmósfera del personaje se construye mejor desde la ficción absoluta. Claro, The Crown lo que dicen es que tiene bastante fidelidad, aunque pues tiene que recrear momentos que no se conocen porque no se está partícipe. Pero estos días también ha estado mucho de actualidad porque hemos visto cómo la extrema derecha en España colocaba los focos contra la reina Leticia, fijaba su diana contra la reina Leticia. Tú hiciste un documental, Ana, sobre la monarquía española. Estos días me he acordado de algunas de esas escenas. La alegría de muchos contrastaba con el rostro de Juan Carlos. Su hijo se había casado con una periodista de clase media y divorciada. No era el único preocupado. Para la infanta Elena y todo el círculo monárquico, la boda parecía
un funeral. Sí, es que fíjate, hay un paralelismo. La prensa fue especialmente salvaje en el caso de Lady Di y los ataques contra Lady Di venían, sorpresa, de la propia casa. Recuerdo en el caso de Lady Di cómo había ciertos celos del príncipe Carlos, ahora rey, porque ella llamaba mucho más la atención de la prensa que él, ¿no? Entonces, hay un capítulo en este documental, tú decías, la duda de la ficción, bueno, pues esto es un documental, no está ficcionado, está en A3 Player Premium, y hay un capítulo que le dedicamos exclusivamente a Leticia, ¿no? Y ahí creo que es muy interesante quien esté en la plataforma que lo vea o que lo revise, porque contamos cómo a Leticia se la ha juzgado mucho. Es verdad que ahora hay una campaña a la ultraderecha contra ella, pero desde el principio de los principios, ser nieta de un taxista era una afrenta insuperable para el rey emérito, que tiene narices. Pues claro, el rey emérito está exiliado por todos los pufos que tiene, ¿no? Y sin embargo cargó contra ella, como contamos en el documental y lo cuentan voces autorizadas, todas las filtraciones contra ella provenían también de la casa. Y creo que hay un paralelismo de cómo se trata a estas mujeres. Lady Di no venía de ese entorno social, pero Leticia sí, y se le utilizó contra ella. Y a día de hoy les parece increíble que una mujer así haya llegado a ser reina, ¿no? De hecho, en ese documental, pues desde Iñaki Gabilondo, José Antonio Zarzalejos, Carmen Enríquez, perfiles muy diferentes, e incluso Pedro Ballín, que aquí nos acompaña otras veces para hablar de series. Pedro Ballín trabajó con ella en Asturias, en un periódico, en La Nueva España, y aparece en el documental contando cómo efectivamente a ella el ascensor social ha sido una herramienta para atacarla, en lugar de decir, joder, una tía que viene de ahí, que se lo ha currado, qué tal, y que es verdad que luego puedes criticar o no que renuncia a todo eso por estar con el príncipe Felipe, ¿no? Pero hay muchísimo clasismo en las críticas a Leticia, por decirlo finamente. ¿Qué cosas? Que determinadas cosas como cuáles, quizás... Llevarle a la boda de una prima. Acabarán llevándole a la boda del vecino del quinto de Aluche. En el fondo, el ascensor social tiene muy poco prestigio, aunque la gente hable mucho de él. Y todos sancionamos con terrible dureza a aquel que ha tenido la suerte de ascender socialmente. Sí, pues hay un ataque extraordinariamente machista al que hemos asistido, pero que bueno, que tiene más bien connotaciones políticas. Hay una campaña de acoso contra la monarquía por la ley de amnistía que se ha concretado en este ataque tan salvaje, tan personal, ¿no? Tan teledirigido, pero por una cuestión política de fondo, que es francamente alucinante todo el lío que tenemos montado, ¿no te parece? Sí, y además no es la primera vez, ¿no? Yo creo que otra de las cosas que el documental, el equipo de Neutral que lo hizo, creo que toca muy bien, y es la evolución dentro de los entornos. Recuerdo una declaración muy buena dentro del documental que dice: los amigos del rey actual, de Felipe, son muy pijos. Entonces la llegada de alguien que solo se llamaba Ortiz, que vivía en un piso normal y que tenía amigos normales y había hecho una vida normal en una universidad, etcétera, les parecía terrible, ¿no? Y de hecho sale el periodista que estos días está más atacando a la actual reina, sale diciendo que le parece una vergüenza que Leticia lleve a Felipe a la boda de sus primos, que qué será lo próximo si llevarle a una junta de vecinos, ¿no? Eso te habla un poco del clasismo que rodea a esos entornos y que además se centra en ella, ¿no? Porque yo creo que esto es una cosa que hemos visto en la política en todas partes, ¿no? Como los ataques son mucho más dirigidos a las mujeres, y en este caso además, como tú decías, hay una campaña de la ultraderecha para que el rey no firme la ley de amnistía. ¿Qué hacen? ¿Atacan al rey? Sí, no, pero sobre todo la atacan a ella, ¿no? Sí, es brutal. Es como súper evidente. Sí, es absolutamente brutal. Bueno, The Crown, sexta temporada, ya veis que tiene incluso flecos que conectan contra la actualidad. Ana Pastor, Neutral, gracias. Gracias. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Pues sí, antes con Azara Palomé, que hablábamos de un huracán real y de cómo puede afectar. Bueno, un huracán real llevado a la ficción, a la novela de ficción. Ahora vamos a ir todavía más lejos. ¿Seríais capaces de sobrevivir a una tormenta apocalíptica? ¿Sobrevivir como refugiándoos, atravesando los diferentes escenarios que hubiera dejado? Patricia Azares, muy buenos días.
Hola, buenos días. Es de Vamos lo que a pasar frío ahora en esta sección. Total, es de lo que va nuestro videojuego hoy, ¿no? Un videojuego que tiene ese escenario, una tormenta apocalíptica a través de la cual, por la que tienes que sobrevivir como hubiera dejado la sociedad. Frostpunk, ¿no? Se llama el videojuego. Eso es, Frostpunk, sí. Y esta es la historia. Como es esa. te puedes imaginar, hace referencia tanto a lo que es en sí el frío que vas a pasar en el juego, ¿vale? Porque es la gran tormenta, la llaman ellos, en lo que es el trasfondo del juego, como pues la estética que tiene, porque está ambientado en una especie de universo paralelo a finales del siglo XIX en el que la tecnología ha avanzado muchísimo, pero es eso, es una estética steampunk en la que se basa en el carbón, el vapor, ese tipo de tecnologías. Sí. ¿Qué pasaría si hubiera una tormenta apocalíptica, no pudieras contar con casi nada y tuvieras que sobrevivir tendiendo la mano, ayudando en ocasiones, pero también garantizándote los recursos? Claro, eso es un juego, tiene 5 años, ¿no? Sí, es de 2018, estamos al 23, 5 años, hará 6 el año que viene a principios, me parece. ¿Y es un juego en el que gestionas la ciudad? O sea, es un género que conocemos, que funciona así como en escenarios que tienes que ir construyendo, gestionando, y tiene varias rutas, funciona a través de los escenarios, ¿no? Y eso es. Y ahí tienes que ir tomando ese tipo de decisiones, ¿no? Si arriesgar los derechos. Eres como el líder de una comunidad de refugiados que se encuentra con lo que viene siendo un generador, ¿vale? Un generador de carbón, pero enorme, ¿vale? En un entorno muy limitado, muy pequeñito, y tienes que conseguir que esa gente esos refugiados que tú encabezas, y todos los refugiados que van llegando, porque a veces llegan oleadas de refugiados, como la vida misma, refugiados climáticos, en este caso. Me río, pero la verdad es que no es gracioso. Bueno, el caso es que tú tienes que manejar los recursos que tienes, que son muy limitados, mientras tienes que lidiar con el tiempo, porque la tormenta cada vez va empeorando más y más y más, ¿vale? Entonces, eso limita tus recursos, limita tu mano de obra, y claro, tú tienes 2 opciones, o 3. A veces depende también del escenario, porque hay diferentes escenarios. El primero, por ejemplo, son refugiados de Londres que fundan un nuevo asentamiento de Nuevo Londres, entonces tienen unos recursos muy concretos. El segundo escenario son científicos refugiados de Oxford y de Cambridge, que lo que hacen es como una especie de arcas de Noé, en el que tienen que ir gestionando lo que es sobre todo el planteamiento de la supervivencia de las semillas y lidiar con los recursos entre la población que va llegando, más la conservación y automatización, porque ya te digo que es como tecnología muy futurista, pero a la vez muy vieja, la automatización de esas especie de arcas de semilleros. Y hay más escenarios, ¿vale? Vale, es un juego que combina 2 géneros, la construcción de ciudades y la supervivencia. Tienes diferentes retos de juegos de supervivencia, ¿no? Eso es. Normalmente los constructores de ciudades tipo SimCity o City Skylines no suelen meterse en el tema de la supervivencia. Tienes que gestionar una serie de recursos, los impuestos, el tráfico, el tema de las basuras. A mí es un género que me gusta mucho, el de la gestión de ciudades, porque además aprendes mogollón cómo funciona el tema de cómo se organiza una ciudad, cómo funciona el tema del precio del terreno. Pero estos juegos, en concreto, está mezclado con no solo la gestión del espacio y una serie de recursos y decisiones. De nuevo, puedes establecer edictos que, por ejemplo, legalicen el trabajo infantil. Sin embargo, tienes otro que a la contra te dice: no vamos a poner a trabajar a los niños, pero van a ser bocas que hay que alimentar. Y tenemos otra posibilidad, que es hacer que se formen como sanitarios, como voluntarios sanitarios, porque claro, bueno, el caso es que en estas circunstancias, en este juego, lo que te plantea es que además es un juego de supervivencia. Tienes unos recursos súper limitados, y esto te obliga a pensar mucho estratégicamente tu próximo movimiento, porque además cada día va a plantearte una serie de retos diferentes. Y eso te hace tener que tomar decisiones morales, ¿no? Porque en ocasiones tienes que elegir entre arriesgar los derechos de la gente, darles una vida de mierda, pero mejoras tu propia supervivencia, ¿no? Por ejemplo. Puedes
Puedes, por ejemplo, bueno, lo que dije de los niños, pero hay otro muy emblemático que me acuerdo mucho, que es el de tú en determinado momento tienes que pensar qué quieres hacer con los enfermos que tienen gangrena, porque de nuevo es una tormenta misteriosa. En el lore te explican que en parte es por la explosión de 2 volcanes gigantescos, que son explosiones, al menos una de ellas real, ¿vale? Es la del famoso Krakatoa. Lo que pasa que ocurre en un momento diferente y hay una especie de encadenamiento. Pero no solo es eso, porque hay un misterio de por qué la tormenta cada vez es más intensa. Bueno, el caso es que en determinado momento te tienes que enfrentar a ese frío y no vas a tener suficiente mano para curar a esa gente y darles la salud suficiente. ¿Qué haces? ¿Les amputas la pierna o te confías a lo que no hay? ¿Te confías a todas las estrellas posibles habidas y por haber para que ese paciente en concreto se recupere con recursos limitados de médicos, de camas, por supuesto, estamos hablando de finales del siglo XIX. Lo de los antibióticos está así. Claro, esa, por ejemplo, sería una. Otra decisión importante es tú qué quieres hacer con los refugiados que te van a llegar, porque te van a llegar refugiados de otras colonias que hay por ahí fuera. ¿Los vas a rechazar porque ya tienes suficiente gente y no das abasto con lo que tienes? Pero claro, los rechazas, aparte de que moralmente a ver, no es precisamente la opción más aceptable, también es mano de obra que puedes necesitar y vas a perder. Te coloca ante unas decisiones. Dices que está ambientado en el final del 19 es alternativo, estética steampunk, basado pues todo en esa tecnología del vapor, en esos viajeros del tiempo casi con objetos de cobre con esa estética tan particular. Tú lo has acabado, ¿no? Lo he acabado. Lo único que me faltaría sería una de las expansiones que no la tengo, que siempre estoy pensando en comprarla y no la tengo, que es como una especie de precuela, que está ambientada, me parece que en Liverpool. Pero sí, lo he acabado y mi madre, que le encantan estos juegos, se lo ha acabado. Es muy difícil, es un juego que requiere que te lo aprendas bien, porque es muy difícil, pero es también muy adictivo. Bueno, pues los videojuegos con nuestra Zares, gracias. Ya sabéis que además estos contenidos, si sois suscriptores de La Cafetera, los podéis escuchar por separado en la página web. Tenéis la clave de acceso en el email que recibís cada semana. Allí hay una clave y podéis entrar ahí y ver pues los contenidos de videojuegos. Podéis escuchar la sección de memoria histórica. También pondremos la de los libros. Así que Ángel dice, los viernes siempre es así. La diferencia es que Fer hoy no está en la tele, sino en casa con pijama, como en los buenos tiempos. Pues efectivamente, queridos y queridas, efectivamente, hoy tenía que haber estado en la tele, pero como soy ahora me acaba de poner un mensaje Pai y me dice, pero Fer, ¿estás en directo esta mañana? Digo, sí, porque con la cabeza que tengo no había considerado que este viernes hacían puente todas las teles. Así que nada. Pero bueno, muchas gracias, Augusto, bienvenido. Berka dice, es que estamos mayores. Es un poquito así. Pero me ha gustado reconectar así solamente en audio. Gracias, Mamen. Dice, desde el minuto 1 hasta el final. Gracias, Fer. Gracias, Pai, por dedicar el tiempo a esto. Me ha gustado mucho reconectar porque hacerlo... Claro, por una parte me gusta mucho la evolución de La Cafetera. Y hacerlo con vídeo y estableces otra relación y lo pasamos muy bien por las mañanas y permite otras cosas, es otro juego. Pero recuperar un poquito las esencias de vez en cuando y hacer el programa solamente en audio aquí en el estudio, en directo, conectado con vosotros, es súper, súper agradable y recupera un poquito las raíces cafeteras. Bueno, queridos, nos vamos a marchar. El lunes volvemos, disfrutad mucho del fin de semana. Que lo paséis muy bien, que os portéis muy mal, dice Ángel. Ha sido agradable esta mañana. Y os agradezco mucho además, mira, veo que la acogida en la sección de libros está siendo fabulosa y eso me encanta porque disfruto, lo estaba diciendo en el chat,
disfruto muchísimo haciéndola. Porque es como un ratito que me regalo a mí mismo un día a la semana para hablar con un escritor. La verdad es que este trabajo es un regalazo, es un privilegio. El poder pasar charlando con alguien que te parece interesante, que lees un libro y dices, me encantaría hablar con este autor, y tener la oportunidad de poder mantener una conversación es un auténtico regalo. Yo a veces por las tardes lo grabo a última hora, me lo pongo como vosotros lo escucháis, o sea, me pongo aquí como si hubiera una chimenea, me pongo una copita de vino y me siento a hablar con un autor, y es un momento súper estimulante intelectualmente, súper... Y espero que notéis que se hace extensivo a vosotros, que es un privilegio también que se extiende a los oyentes de La Cafetera, porque es como estar aquí sentado rodeado de gente, y esto lo agradezco un montón. Bueno, efectivamente, ha fallecido Itziar Castro, la actriz, era buena amiga de Mamen Páez. Un abrazo muy fuerte desde aquí. Mamen, una mujer irrepetible, una actriz irrepetible, ha fallecido esta noche, así que desde aquí nuestro recuerdo. Nos vemos el lunes. Gracias a todos, de verdad, de corazón, muchísimas gracias por vuestro apoyo y muchísimas gracias por la compañía y sobre todo por sostener este proyecto tan especial. El lunes volvemos juntos. Hasta entonces. ¿Te ha gustado el programa de hoy? Invita tú a esta ronda de café haciéndote suscriptor de La Cafetera. radiocable.com/mecenas.